Bueno, vamos a empezar. Buenos días, soy la doctora Elda Sánchez Terán, soy residente de cuarto año del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica. El día de hoy vamos a ver el tema de PET-CT en cáncer cervicuterino y cáncer de ovario. Mis maestros asesores para esta clase son el doctor Guillermo Elizondo Riojas y el doctor Raúl Antonio de Luna Vega. Bueno, entre los objetivos para abarcar para esta clase vamos a hablar de estas dos patologías, tanto el cáncer cervicuterino como el cáncer de ovario. Vamos a hablar generalidades, habrá clases específicas o hay clases específicas de cada una. Las indicaciones de la utilidad del PET-CT y algunos errores de interpretación que se pueden presentar en los mismos, así como establecer algunas conclusiones. Bueno, a manera de generalidad, sabemos que el cáncer cervicuterino representa la segunda neoplasia maligna más frecuente en mujeres, es la tercera causa de mortalidad atribuida al cáncer. De manera amplia se clasifica de acuerdo a su estripe histopatológica en dos grandes subtipos. Tenemos que el 80 al 85% de los cánceres cervicuterinos son de células escamosas o espinocelular y el otro restante, 20 a 25, es un mixto del adenocarcinoma o del carcinoma adenoescamoso. Sabemos nosotros, durante toda la carrera lo hemos visto, que dentro de los factores de riesgo para poder establecer o padecer esta patología se encuentran las mujeres en edad reproductiva entre 35 y 55 años, la infección con el virus del papiloma humano, principalmente los serotipos 16 y 18, la paciente que esté inmiscuida en un ambiente de promiscuidad, es decir, inicio de relaciones sexuales menor a los 16 años, el número de parejas sexuales mayor de 4, que tenga antecedentes de padecer verrugas genitales, una fuerte asociación con el tabaquismo, aquellas pacientes que utilizan drogas inmunosupresoras, ya sea para tratamiento de alguna patología o porque tengan una coinfección con el VIH. Entonces, establecer una correcta o realizar una correcta estadificación del cáncer cervicuterino, así como determinar cuáles son los factores pronósticos, en particular individualizando cada uno de los casos, nos permiten ofrecer a la paciente un manejo y un tratamiento multidisciplinario para tratar su patología. Como sabemos, el cáncer cervicuterino se puede diseminar por tres vías. Diseminación contigua, estructuras pélvicas adyacentes, lo más común es que lo haga hacia vagina, a que se quede simplemente en el cervix, que se extienda hacia lo que sería el cuerpo uterino. Se puede ir también al uretero, recto o tejidos paracervicales. Como vemos aquí, ya sabemos las clasificaciones, ahorita los vamos a ahondar es importante para la estratificación y posteriormente el tratamiento. También se puede diseminar por vía linfática. El patrón de diseminación es demasiado predecible. Empezamos con adenopatías pélvicas, posteriormente estas migran en sentido cefálico a lo que sería retroperitoneal, posteriormente mediastinales y las supraclaviculares. También se puede diseminar por vía hematógena hacia órganos diana, lo que sería el pulmón, hueso, el peritoneo, aumento, las suprarrenales y el hígado. Entonces es importante conocer tanto, bueno, en todos los cánceres, evidentemente, para nuestro aprendizaje, pero es más importante saber las vías de diseminación para poder entender la utilidad que vamos a ver en los diferentes estudios de modalidad de imagen que vamos a ver. Sabemos nosotros que el cáncer cervicuterino, el cuadro clínico generalmente en estadios tempranos es asintomático, que en nuestras pacientes que llegan en estadios 3 o 4, que es la edad, que es el estadio avanzado, inician con un sangrado postcoital. En las mujeres postmenopáusicas también se ve el sangrado o inclusive intermenstruales. Bueno, para el sistema de clasificación contamos tanto con el TNM como el FIGO. El que más utiliza, los gines y los obstetras es la estadificación del FIGO. ¿Cuál es la importancia? No es la finalidad que se aprendan, obviamente, la descripción de los mismos, simplemente que la tengamos a la mano y saber que la relevancia al final de todas las clasificaciones va a ser otorgar un tratamiento. De manera general, se dice que aquellas pacientes que se encuentran en estadio 1, 1A, son candidatas de elección a entrar con cirugía. En las pacientes que van del estadio 1 al 2A2, puede valorarse utilizar cirugía o radioterapia. Y en aquellas pacientes que tienen 2B en adelante, ahí utilizamos, debido a que ya son enfermedades que se consideran avanzadas, entramos con quimio, radioterapia adyuvante o inclusive en estadios terminales como quimio paliativa. Como lo hemos visto a lo largo de nuestras clases, sabemos que la modalidad de estudio de elección para determinar el involucro o poder visualizar mejor la lesión pélvica en un cáncer cervicuterino va a ser la resonancia magnética. El PET
CT, ahorita vamos a ver las indicaciones específicas, nos ayuda sobre todo en el TNM para lo que sería el estadiaje ganglionar y la enfermedad a distancia. De acuerdo al ACR, dice que aquellos pacientes que entran dentro del rango del estadio 2 en adelante, es apropiado utilizar el PET en estos escenarios y sobre todo cuando haya sospecha de enfermedad locorregional. Bueno, es importante, ya vimos la clasificación, qué estructuras pueden estar invadidas o no, dependiendo del estadio en que se encuentra la paciente. Como les dije, la estadificación y los factores pronósticos nos van a brindar la pauta para establecer un tratamiento multidisciplinario. ¿Cuáles son los factores pronósticos de mayor importancia? Son los primeros 6 que se encuentran aquí. El volumen tumoral, la profundidad del mismo, si está o no invadiendo parametrios, la invasión a pared pélvica, el involucramiento nodal y la enfermedad a distancia. Como pueden ver, todas son propias del T, todas son N o son M. Otros que también son considerados importantes mencionarlo, pues sería el grado del tumor, el subtipo histológico, la edad de la paciente, la oxigenación intratumoral, la vascularidad del mismo y las diploidías que se presentan en el DNA, asimismo como la coinfección del VPH. Bueno, para el tema que nos compete, ¿cuáles son las indicaciones del PET en el cáncer cervicuterino? Bueno, vamos a ver que básicamente van a ser en 4 escenarios, ¿no? En la estadificación, en el planeamiento de tratamiento, en la valorar la respuesta al tratamiento y en el pronóstico de la paciente. Para la estadificación, como les mencioné, la N, ya hay modalidades de estudio de imagen bien particular, especialmente la resonancia magnética contrastada para poder ver, caracterizar mejor la lesión o el tumor primario local. En el PET nos va a servir sobre todo para la estratificación ganglionar, así como la metástasis, ¿no? La enfermedad a distancia. Para la planeación terapéutica, esto básicamente es muy importante porque cuando analizamos nosotros la adenopatía y vemos que están tomados estructuras, vamos a ver más adelante, paraórticas, por ejemplo, o ganglionar retroperitoneal, ahí el tratamiento que se le va a brindar a la paciente, como se considera M1, cambian. Los campos de radioterapia, como lo han visto, puede ser enfocada a pelvis, pero cuando la paciente tiene un estadio M1 o están tomado adenopatía retroperitoneal, el campo de radiación se extiende. Entonces, por eso también es útil el PET. Para valorar la respuesta a tratamiento, especialmente y es de muy utilidad e importancia para la recurrencia local, llámese recurrencia local al tumor primario, inclusive también para la recurrencia a adenopatía, que es de las principales formas en que se manifiesta la recurrencia del CACU. También, como valoración de la respuesta al tratamiento, porque hacemos la determinación, el submax, lo vieron en sus clases pasadas, es una determinación cuantitativa de la actividad tumoral, del incremento o no de la actividad glucolítica. Se dice que un valor del submax, cuando lo determinas de manera basal del tumor primario, es un predictor importante de la respuesta que va a tener la paciente a la terapia. Ahorita lo vamos a ir desglosando de manera particular. Es útil para el pronóstico. De hecho, el PET, el valor del submax, se considera un factor pronóstico independiente también para la respuesta que va a tener la paciente al tratamiento. Y también nos proporciona que la captación, una vez que la paciente fue sometida a algún tratamiento y le realizamos un PET, le determinamos el valor del submax posterior al tratamiento, es un predictor de supervivencia. Entonces, básicamente, estas son las indicaciones del PET en el CACU. Ahorita vamos a desglosar cada una de ellas. Bueno, para la estadificación inicial, les hago la mención que siempre para la valoración de la T, la resonancia magnética es el gol estándar. Bueno, para el tumor primario nos sirve el PET para la valoración de márgenes de invasión tumoral, sobre todo en aquellos tumores que sean mayores a 7 milímetros. Aquí estamos viendo un ejemplo, una paciente que se estadificó en estadio 2A, donde vemos una masa hipodensa en el centro, que, bueno, se limitaba en el cervix, pero posteriormente vemos que se puede extender hacia el cuerpo uterino. Aparentemente no tenía invasión a parametrios. En el PET que estamos viendo, un aumento de la actividad glucolítica desde la masa cervical con la extensión hacia el útero. Es importante que se den cuenta, y aquí lo dice, que cuando vemos la cavidad uterina ocupada por una obstrucción distal del canal endocervical, llámese por sangre, por pus o contenido seroso, esto por su naturaleza no tiene un aumento en el metabolismo. Es decir,
Puede haber hidrometra, como en el caso de esta paciente, pero lo que nosotros estamos viendo aquí con aumento de la actividad glucolítica es tumor, porque al final de cuentas líquido, inerte, como lo que sería la pus o la sangre, no tienen aumento en la captación del radiotrazador. Entonces, aquí lo que podemos demostrar es la extensión del tumor, cómo se va desde el cérvix y se invade en sentido cefálico hacia el cuerpo uterino y aparente en un involucro de la vagina. Entonces, esta es la utilidad del PET para la delimitación del margen tumoral. Y tengan en cuenta, ahorita se los voy recalcando, pero que son para tumores pues más grandes, ¿no? Otra de las utilidades, sobre todo en la tumoración local en el T, es la diseminación a parametrios. Esto es importante y hacen la división aquí porque ya saben que hay modificación en el tratamiento, o sea, de los que entran a cirugía de entrada y en los que les podemos brindar terapia neoadyuvante y después cirugía. Por eso la diseminación a parametrios es importante. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Una manera indirecta, a lo mejor por el estudio seccional convencional, que es el TAC, que hay involucramiento de los parametrios. Bueno, cuando vemos que están englobados por una masa de tejido blando, los ureteros. Por ejemplo, en esta paciente, una paciente en estadio 3B, donde vamos a ver una masa irregular de tejidos blandos, lobulada, que se extiende del cérvix. Esta paciente, debido al tratamiento que se le dio, fue portadora de doble J, que son estas imágenes puntiformes hiperdensas que ustedes ven. Ven cómo esta masa hipodensa engloba los ureteros y hay además borramiento o estriación de la grasa adyacente. Esto lo podemos dar nosotros en el estudio seccional como que está involucrado los parametrios. Y estos mismos tienen aumento en el metabolismo, captan en el traseador tanto en el PET como en la fusión del PET, ¿no? Y también en esta paciente, pues se logró visualizar una adenopatía en la cadena ilíaca externa, que es la que ustedes ven en esta imagen. Entonces, los tumores que sean mayores de 1 centímetro son muy fácilmente detectados por el PET. Menores o lesiones de pequeño volumen, y eso aplica tanto para el CACU como el CA de ovario, tiene la limitante debido a la baja resolución que tiene el PET. Entonces, cambios sutiles o una lesión menor a esto pueden no captar y no significa que no haya tumoración. Este es otro ejemplo. Siempre van a ver la imagen del TAC con el PET y la fusión. Es un paciente que tiene una adenopatía en la cadena ilíaca externa del lado izquierdo, que ven que obviamente capta el trazador. Posteriormente se ve una terminación abrupta del uretero izquierdo, que también, aunado a que sabemos que la biodisponibilidad normal del radiotrazador, una de esos es contenerse en la vejiga porque tiene un aclaramiento renal, también tiene aumento en la actividad. Entonces, en este caso, el hallazgo tomográfico que vemos una terminación abrupta del uretero con el aumento de la actividad glucolítica, lo dan como infiltración del tumor. Otro ejemplo de una paciente, estos dos pacientes es el mismo estudio, simplemente nada más cortes más arriba, donde vemos adenopatía paraórtica con centro necrótico, que posteriormente cuando le hacemos el PET y la fusión, vemos que también tiene aumento en la actividad glucolítica. Entonces, esto ya es considerado una enfermedad a distancia. Recuerden que ya que haya adenopatía retroperitoneal involucrada, ya lo convierte en un M1, o sea, una enfermedad a distancia. Es una paciente que se encontraba en estadio 4E. Otro de los aspectos a valorar en el CACU es la enfermedad visceral pélvica. Nosotros sabemos que podemos ver el involucramiento de estructuras pélvicas adyacentes cuando no vemos plano de separación con las mismas. Aquí estamos viendo una paciente que se encontraba en estadio 4A, es una masa cervical irregular, donde no vemos un plano de separación con el recto, con la pared anterior del recto. Se ve irregular, nodular, que posteriormente en el PET y en la fusión muestran una ligera captación con el radiotrazador, con el involucramiento de la actividad de la infiltración tumoral en la pared anterior del recto. Asimismo, vemos de manera fisiológica la vejiga y el uretero derecho que se encuentran desplazados por la tumoración cervical. Entonces, datos que nos pueden hacer pensar en que la paciente puede tener involucramiento de estructuras pélvicas adyacentes, pues ver un engrosamiento nodular o irregular de la vejiga o del recto, así como borramiento de la grasa perivesical y perirrectal,
o evidentemente una formación de una fístula, o sea, no debería haber una comunicación anormal aquí. Entonces, eso ya nos hace pensar en enfermedad visceral pélvica. Esta es una paciente que estuvo en estadio 4A. Bueno, dejando de lado el T y entrando al N. Se dice que las pacientes, o está escrito en la literatura, que hasta el 30% de nuestros pacientes van a encontrarse con enfermedad ganglionar al momento del diagnóstico. Por predicción o por pensar en lógica, la diseminación ganglionar también se produce de forma cefálica. Ya lo vimos, desde los pélvicos hasta los retroperitoneales, los mediastinales y los supraclaviculares, dependiendo de la vía de diseminación que elija el grupo ganglionar. Si nosotros tenemos que la adenopatía se va en sentido lateral, lo vamos a encontrar en la cadena ilíaca externa. Si lo hace en sentido sacro, los vamos a encontrar a través del ligamento útero-sacro en el espacio presacro. Y si lo hace hacia el hipogastrio, se van hacia la cadena ilíaca interna. Al final todos van a confluir en las ilíacas comunes para posteriormente irse a los retroperitoneales y posteriormente migrar más arriba. Ya saben que a partir, se los vuelvo a repetir, del involucro retroperitoneal ya es considerado un M1. Esto, considerar o realizar una correcta estadificación para el planeamiento quirúrgico en pacientes del estadio 1 al 4A, el factor pronóstico, el factor que más toman en cuenta es el involucro ganglionar. Entonces, es importante realizar una correcta interpretación de esto. Otros de los factores que toman en cuenta, además de la adenopatía paraórtica, es el tamaño tumoral. Al final de cuentas, un paciente que ya tiene adenopatía paraórtica, como es considerado M1, y un tamaño tumoral que sea mayor de 10 centímetros, los cirujanos dicen el planeamiento quirúrgico se difiere, empezamos con terapia adyuvante y posteriormente hacemos reducción del tumor para poderla meter a cirugía. Básicamente es lo que trata de marcar aquí. También se ha visto que es un factor pronóstico el involucramiento ganglionar, porque la literatura reporta que las tasas de supervivencia es diferente en los pacientes que tienen solamente adenopatía locorregional a distancia. Está escrito que la metástasis nodal pélvica aislada, la tasa de supervivencia de estos pacientes a 5 años es hasta el 85%, versus obviamente aquella paciente que tiene metástasis nodal extrapélvica, la cual la tasa de supervivencia igual a 5 años se reduce hasta el 20%. Para la determinación de adenopatía, contamos, y aquí les puse las comparativas, lo van a ir viendo conforme vayamos viendo cada una de las indicaciones del PET, con las 3 modalidades de estudio de imagen. El PET en combinación con el TAC, nosotros en nuestro servicio tenemos la ventaja que el TAC que hacemos está contrastado, el TAC por sí solo y la resonancia. Vemos nosotros que la sensibilidad para el PET es mayor respecto a los demás estudios de imagen. La sensibilidad para detección de metástasis ganglionar va de 79 al 84% y una especificidad de 95-99%. Superior entonces para la detección de la metástasis. Como en todos los estudios sabemos nosotros que si vemos un ganglio linfático que tiene un centro necrótico, esto lo dan ellos como patognomónico de malignidad. Es difícil en la TAC y en la resonancia, por eso su sensibilidad es tan baja, la detección de adenopatía. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar influido no puede diferenciarlo de aquellos ganglios linfáticos reactivos o que tienen cambios fibróticos después del tratamiento del paciente. Entonces, por eso la limitante de la TAC y la resonancia por sí solo para detectar adenopatía. Otra de las utilidades, además, entonces ya vimos la estadificación, vimos el TNM, que es más útil para la N. Otra de las indicaciones sería para la enfermedad recurrente. ¿Qué decimos nosotros como enfermedad recurrente? ¿Cuál es la definición? Es el desarrollo tumoral posterior a 6 meses de terminar, de que una lesión fue tratada, regresó y volvió a aparecer. Eso es la enfermedad recurrente. La recurrencia puede ser de manera local a las estructuras pélvicas adyacentes, ya sea que se sometió a cirugía a la paciente y tuvo una recurrencia en la cúpula vaginal, a nivel del cérvix y la cirugía fue demasiado conservadora, en vejiga, recto o pared pélvica. La utilidad o la ventaja que tenemos nosotros con el PET es poder distinguir entre los cambios postquirúrgicos o postradioterapia, que son tejido cicatrizal, que en la tomografía ustedes ya los han visto, se ven como masas de tejidos blandos irregulares, versus el tumor recurrente. ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad del PET-CT para la detección de enfermedad recurrente?
La sensibilidad llega hasta el 90% con una especificidad del 76%. Contamos con un valor predictivo positivo del 35% y negativo del 98%. Aquí estamos viendo dos pacientes diferentes. Una está en estadio 2B y la otra en el 3B. Vemos nosotros una asimetría en la pared anterior del recto. Esa asimetría tiene un realce periférico, que cuando lo sometemos para el PET y la fusión del PET, vemos que tiene aumento en la actividad glucolítica. Eso se dio como enfermedad recurrente a estructura pélvica, en este caso fue el recto. En el siguiente ejemplo, nosotros vemos un clip quirúrgico. La paciente fue sometida a cirugía, resección tumoral, radioterapia y colocación de doble J, que es de imagen hiperdensa que están viendo aquí, de densidad metálica, del lado izquierdo. Vemos una masa de tejidos blandos en el espacio presacro justamente anterior al clip quirúrgico. Vemos en el PET y en la fusión aumento en la actividad glucolítica del mismo de manera normal. Lo podemos ver en el uretero porque pues, el aclaramiento renal tiene aumento en la actividad del mismo, pero inclusive, aunque la lesión aquí estaba parcialmente definida, pues tiene hipermetabolismo. Esto se dio como recurrencia a nivel de la pared pélvica. Entonces tenemos recurrencia que se puede presentar de manera local, tanto en el recto como en estructuras pélvicas, en este caso pared. Bueno, la recurrencia no solamente se presenta en el sitio donde estaba el tumor, también puede haber, y de hecho es la más frecuente, que se presenta ganglios linfáticos. Esto generalmente se produce cuando, pues, al quirúrgico, la estadificación inicial fue subóptima, el tratamiento quirúrgico, una LAPE incompleta, y la enfermedad metastásica ganglionar se produce porque, a diferencia del cáncer de ovario, la adenopatía infiltrada con tumor del CACU tiene una alta prevalencia para la invasión extracapsular. Esta es una paciente que tenía el diagnóstico de adenocarcinoma de CACU, de cáncer de ovario. Se trató con histerectomía, resección nodal y radioterapia durante un año, ¿no? Se estadificó de manera inicial como un 2B. Podemos ver nosotros en el estudio que se hizo de PET para seguimiento, para valoración, que adyacente o medial a lo que sería el vaso ilíaco externo y el músculo psoas izquierdo, una masa de tejido blando entre estos, que muestra o es un foco hipermetabólico que lo valoramos en el PET y en la fusión. Eso en su momento se dio como sugestivo de recurrencia, se biopsió y pues sí, al final de cuentas terminó siendo una adenopatía en la cadena ilíaca externa. ¿Qué fue lo que pasó? Vemos que el metabolismo que presenta esta estructura no es un metabolismo intenso o ávido, si lo quieren manejar de esa manera. Es porque es otra de las limitantes que vamos a ir viendo en el PET. Es muy limitante, o la actividad glucolítica no es la misma en aquellas neoplasias que tienen origen mucinoso o debido a su baja celularidad. Es como la analogía que es en la difusión. De acuerdo a la alta celularidad va a tener restricción. Bueno, y aquí la paciente, el origen de la célula era mucinosa, entonces estas tienden a tener una actividad glucolítica menos debido a la baja celularidad que presentan. Pero este foco, aunque era muy, muy pequeño, terminó siendo una metástasis de un CACU recurrente. Otra de las maneras que se puede manifestar no nada más es en el sitio local ganglionar, también es en enfermedad a distancia. Estas generalmente pueden ser en la cavidad abdominal, se manifiestan hasta el 8% y región supraclavicular hasta el 7%. Aquí lo que estamos viendo es una masa, es un implante peritoneal que estaba en la cavidad pélvica, en la correa peritocólica del lado derecho, y en la imagen inferior que estamos observando es una adenopatía supraclavicular. Entonces podemos verlo tanto abdominal a distancia como supraclavicular. Otra de las formas en que se muestra es el involucramiento de huesos. Principalmente se va a dar en huesos pélvicos, pero también se puede presentar en los cuerpos vertebrales dorsolumbares. Aquí la prevalencia con la que se manifiesta la enfermedad recurrente, el CACU en hueso, es hasta el 20%. En este paciente vemos lo que nos llama la atención en el PET y en la fusión, es ese foco hipermetabólico que se muestra en la tuberosidad isquiática del lado derecho, que si ustedes ven en el TAC, pues ciertamente no tiene un componente tomográfico, pero sí tiene actividad glucolítica avanzada. Esto era un CACU recurrente a distancia en hueso. También se puede presentar con afección al pulmón.
Se puede manifestar ahí tanto como nódulos pulmonares, como derrame pleural, como diseminación linfangítica, como adenopatía mediastinal o iliar. En este caso se puede manifestar hasta el 21% de las pacientes. Aquí el ejemplo que nos muestra tanto el TAC como el PET y la fusión son múltiples adenopatías mediastinales. Otros de los sitios que podemos ver son los como enfermedad recurrente de manera aislada inclusive, son en los ganglios paraórticos, aquí se presenta hasta en el 11% de los pacientes y en las glándulas suprarrenales hasta en el 15% de las mismas. Se dice, o está escrito en la literatura, que obviamente conforme el estadio de la paciente avanza, el riesgo de encontrar enfermedad recurrente a distancia aumenta. Es muy diferente hablar de una paciente en estadio 1A, donde las metástasis a distancia se visualizan hasta en el 3%, aquella paciente que está en el 4A, donde las metástasis, la pura probabilidad la vamos a encontrar hasta en el 75% de las mismas. Bueno, ¿cuáles son las fortalezas y las limitaciones que tiene el PET para la enfermedad recurrente? Las fortalezas es que puede detectar actividad tumoral en pacientes sintomático o asintomática que presente elevación del marcador tumoral. En este caso, en el escamoso, si hay un antígeno de carcinoma de células escamosas que el punto de corte que ellos manejan es que sea mayor a 1.5 para darlo como que está elevado. Esto es sobre todo útil en aquella paciente que tiene la elevación del marcador tumoral y los hallazgos de imagen seccional, llámese resonancia o TAC, son indeterminados. Las debilidades, como lo pudieron ver, es para la detección de enfermedad micrometastásica, por ejemplo, para la enfermedad pulmonar que mide menos de 1 centímetro cúbico, y para las lesiones retrovesicales. ¿Por qué? Porque no puede a veces poder interpretarse la adenopatía pélvica debido al aclaramiento normal que tiene la vejiga y es parte de la biodisponibilidad normal del radiotrazador. A veces, si la vejiga está repleta, enmascara una adenopatía pélvica que podría estar ahí adyacente. A eso se refiere con lesiones retrovesicales. Otra de las mayores utilidades del PET, y siempre va a ser para la valoración de un tumor, va a ser la respuesta al tratamiento. Estos son principios básicos, los voy a ir desglosando conforme ahorita veamos las imágenes, pero es para que se lo guarden y queden la importancia que tiene el PET, sobre todo para la respuesta al tratamiento, que es el pilar más fuerte con el que contamos del PET. Un submax de tumor primario basal es útil para predecir el involucramiento nodal, el submax inicial. La persistencia del hipermetabolismo de una lesión o la aparición de nuevas lesiones hipermetabólicas posterior a 3 meses del tratamiento es un indicador de pobre pronóstico. Es decir, que en la lesión que ya estaba siga habiendo captación o incremento en la actividad glucolítica o inclusive la aparición de una lesión nueva que tiene hipermetabolismo, nos sabrán que la paciente va a tener pobre respuesta al tratamiento. Se da un punto de corte de un valor de submax mayor a 13.4, ya de entrada reduce la tasa de supervivencia libre de enfermedad de la paciente. Un submax alto es un predictor independiente significativo de recurrencia, posterior a cirugía con o sin adyuvancia. Y un submax alto incrementa el riesgo de enfermedad recurrente y esto exige o tenemos que tener, bueno, el cirujano, en cuenta que esa paciente en particular va a requerir un tratamiento más agresivo para poder mantener o para poder llevar su enfermedad. Aquí tenemos dos ejemplos de respuesta al tratamiento. Es una paciente que fue clasificada al inicio como un 3A. Vemos una masa hipermetabólica grande con involucramiento del cérvix y el cuerpo uterino. Esta paciente se sometió a terapia adyuvante, 7 meses de radioterapia, donde vemos no solamente una disminución del hipermetabolismo, básicamente ya lo vemos como el pool de lo basal, ¿no? Sino también el tamaño del útero disminuyó de tamaño. Esto se define como una respuesta completa al tratamiento. No es así en todos los casos, evidentemente. Aquí vemos una paciente que tenía una adenopatía en la cadena ilíaca externa del lado derecho. Posteriormente, esta paciente, esto era 2 meses después de iniciar la radioterapia. Debido a que se le encontró este hallazgo, se sometió a la paciente otra vez a radioterapia, cumplió otros 5 meses de radioterapia y vemos que esta lesión no hubo cambio en la actividad glucolítica, siguió captando el radiotrazador e inclusive aumentó de tamaño. Esto nos habla de una pobre respuesta al tratamiento que se traduce en una resistencia tumoral a la radioterapia y eventualmente esta paciente en estudios de seguimiento de PET tuvo una progresión de la enfermedad.
¿Cuáles son los errores en la interpretación del diagnóstico que podemos tener? Bueno, es necesario, y por eso hacer una correcta anamnesis en la historia clínica de todos nuestros pacientes, porque puede haber errores que, pues al final de cuentas, el tratamiento va a cambiar de la paciente. Aquí tenemos 3 ejemplos. El primero, les digo, sigan el TAC, el PET y la fusión. La primera paciente era una mujer premenopáusica, una mujer joven que se realizó un PET. Vemos nosotros un aumento, una captación del radiotrasador en el endometrio del mismo. Esto pues es la vejiga. Esto en una mujer premenopáusica hay que tener, y es parte de la historia clínica de un paciente que viene a PET, es preguntar su fecha última de menstruación, porque sabemos que el ciclo ovárico, menstruación u ovulación tienen aumento en la captación del radiotrasador. Entonces, esta mujer, esta joven, se relacionó que era por su ciclo ovárico, estaba menstruando la paciente. Sabemos que la menstruación es un proceso inflamatorio de sangrado, entonces por eso eso también tiende a captar, todo lo inflamatorio también tiende a captar el radiotrasador. Posteriormente, también puede verse un pitfall por los artefactos pélvicos. Esta paciente era una paciente portadora de DIU, que como pueden ver también tiene aumento en la captación del radiotrasador, pero como cualquier cuerpo extraño que produce una reacción inflamatoria, también por eso tuvo incremento en la actividad glucolítica. Este es otro ejemplo de una paciente joven, que es muy importante ver en qué grupo estamos de la población, en el cual se ve una lesión quística del lado del anexo, dependiente del anexo izquierdo. Obviamente, a esta paciente se le preguntó, se le hizo el interrogatorio intencionado sobre su ciclo menstrual y se determinó por un ultrasonido también de seguimiento que al final de cuentas terminó siendo un cuerpo lúteo. Entonces, es muy diferente saber en qué grupo etario estamos. No es lo mismo una mujer premenopáusica que una posmenopáusica. Si yo hubiera visto esa captación del radiotrasador en una mujer posmenopáusica, es igual a malignidad. O sea, una mujer no puede tener esa captación a vida del mismo. Aquí en estos casos, pues fue simplemente por procesos normales. Ciclo menstrual, dispositivo intrauterino o el cuerpo lúteo. Otros de los errores en la interpretación del PET se deben a tumores de origen benigno. Aquí tenemos una imagen de una masa lobulada pélvica que tiene una captación pues leve del radiotrasador. Esta paciente se le hizo el diagnóstico al final de un leiomioma uterino, que es de las tumoraciones benignas del útero más frecuente. Generalmente, y aplica para otras tumoraciones, si está el leiomioma uterino capta o tiene mayor valor de submax, si es una tumoración que esté en estadio pues, de no degeneración, ¿no? Aquí vemos otra lesión. Bueno, ya sabemos nosotros que las estructuras dependientes de anexos que se vean con densidad de tejido blando o graso, pues con seguridad y aparte tiene calcificaciones periféricas, pues son características de los teratomas maduros. También los teratomas que están y que vemos que en el PET y en la fusión no tienen actividad glucolítica aumentada, entonces podemos darle nosotros, esta paciente fue un teratoma quístico maduro. Este es otro hallazgo. Es una paciente que se sometió a histerectomía y radioterapia, donde vemos una masa de tejidos blandos irregulares en el espacio presacro. Aparte vemos 2 focos metabólicos, 2 focos con aumento de su actividad glucolítica anteriores a la imagen en el espacio presacro, que eran consistentes con los ureteros. Pero la masa que está en el espacio presacro nunca tuvo hipermetabolismo. Entonces, esta paciente se le dio que fueran cambios post-radioterapia. Entonces, otros de los que podemos encontrar es tumoraciones benignas como los leiomiomas, los teratomas o inclusive relacionados al tratamiento de base de la paciente, cambios quirúrgicos o por radioterapia. Eso respecto al cáncer cervicuterino. Vamos a hablar de la otra patología, el cáncer de ovario. Sabemos que el cáncer de ovario representa la principal causa de muerte por malignidad en mujeres arriba de 60 años. El 90% de estos cánceres se presentan de manera esporádica y el 10% están relacionados con la genética, principalmente con síndromes, cáncer ovario-mama, el síndrome de Lynch tipo 2, el cáncer hereditario ovario específico. Los subtipos histológicos más frecuentes, como lo hemos visto, son los epiteliales y dentro de los epiteliales el mucinoso, el seroso y el endometrioide. Igual que en el cáncer cervicuterino, la paciente llega a nosotros en estadios avanzados cuando ya tuvo sintomatología. Generalmente recibimos a las pacientes en estadios 3 y 4 en el 75% de estas.
Es importante conocer, al igual que en el cáncer cervicuterino, las vías de diseminación por la cual se produce esta patología. Especialmente en el ovario tenemos nosotros que se puede diseminar, ya sea peritoneal, linfática o hematógena, siendo la peritoneal obviamente la de mayor relevancia y la más frecuente. No es la finalidad de la clase, pero sabemos que por flujo de gravedad va el líquido peritoneal, se va a ir desde la pelvis hasta las correderas parietocólicas y los espacios subfrénicos. Este líquido también tiende a alojarse en las superficies de las vísceras, al mesenterio, al intestino y a las superficies hepáticas. De hecho, hay una conexión directa, ya lo hemos visto, del mi diafragma del lado derecho con el receso subfrénico. Por eso a veces los pacientes tienen, además de la ascitis, tienen derrames pleurales. Bueno, igual que aplica para el CACU, también tenemos una clasificación TNM y del FIGO, del cáncer de ovario. ¿Cuál es la utilidad siempre de clasificar a los pacientes? Ya les dije, va a ser tanto para ver qué tratamiento se le tiene que dar al paciente, como para la determinación, que ya están bien estudiadas, de las tasas de supervivencia de los pacientes. Si encontramos a la paciente o agarramos a la paciente en un estadio temprano, la tasa de supervivencia de 1 es de hasta el 90%. Obviamente, conforme la paciente vaya aumentando en estadiaje, pues disminuye, siendo hasta del 25 o menor en pacientes que se encuentran en estadio 4. ¿Cómo realizamos el diagnóstico del cáncer de ovario? Bueno, además de la sintomatología, obviamente, de la paciente, una herramienta con la que contamos es el marcador tumoral, el CA125, que ya sabemos que se aumenta, pero no es específico de esta patología. En mujeres postmenopáusicas lo podemos encontrar elevado hasta en el 80% de las mismas y cuenta de manera aislada con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 82%. Cuando lo encontramos en mujeres premenopáusicas elevados se llama arriba de 35 unidades por mililitro, tiene una sensibilidad para la correlación con el cáncer de ovario de 83 y una especificidad del 60%. Como les menciono, la elevación del CA125 no es específico del cáncer de ovario, se puede elevar también en patologías como endometriosis, cistoadenoma, enfermedad pélvica inflamatoria y diseminación peritoneal de alguna otra tumoración que no necesariamente es de origen ovárico. Y es importante saber que la elevación del CA125 no se produce en todos los cánceres de ovario. Se está descrito en la literatura que hasta el 20% de las pacientes con cáncer de ovario no elevan marcador. Aquí les puse una tabla comparativa de las diferentes modalidades de estudio de imagen, obviamente no del PET, porque ahorita vamos a ir hablando más a profundo de él, y la utilidad que tiene para realizar el diagnóstico de esta patología. Para el ultrasonido sabemos que básicamente lo que nos sirve es para poder diferenciar si los hallazgos que estamos viendo son de patología benigna o maligna. El TAC nos ayuda para la estadificación, para la respuesta al tratamiento y para reestadificar también. La resonancia entra en rol sobre todo para poder ver o caracterizar mejor las lesiones que por las otras modalidades de estudio de imagen fueron indeterminadas o inconclusas. Todas las modalidades de estudio de imagen, llámese ultrasonido, TAC, resonancia o PET, van a tener la limitante de la detección de tumores ováricos en estadios tempranos. Se puede pasar debido a que la lesión es muy pequeña y no los podemos alcanzar o a ver con los estudios de imagen diferentes de los que disponemos. Obviamente, dependiendo del estadio en que se encuentra la paciente, el tratamiento es el indicado. De entrada, quisiéramos que todas las pacientes fueran estadios tempranos donde la terapia quirúrgica, que es la cirugía citorreductiva, junto con la implementación de quimioterapia adyuvante, generalmente con derivados de platinos, es el tratamiento de elección. A veces pasa de que hay recurrencias tumorales y hay ciertos criterios para poder nosotros, que determine el quirúrgico si la paciente es candidata a una segunda cirugía citorreductora, y haya pacientes que debido a que están en estadios avanzados, simplemente se tiene que tratar con quimioterapia neoadyuvante con fines paliativos. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas donde se puede valorar una segunda cirugía citorreductiva? Pues aquellos pacientes que el tumor sea menor de 10 centímetros y que no haya evidencia de tumor macroscópico al momento de la resección quirúrgica. Es aquí particularmente importante como modificador del tratamiento el rol que juega el PET. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Una vez que la paciente pues ya tuvo cáncer de ovario, se le dio el tratamiento de acuerdo a su estadiaje. ¿Cómo vamos a dar seguimiento a estas pacientes? Bueno, en particular en cáncer de ovario, la seguimos con marcadores tumorales. Una vez que la paciente normalizó valores del CACU, y de repente en estudios o consultas de seguimiento muestra
2 valores consecutivos elevados del CA125 nos habla de recurrencia, si lo normalizó posterior a la quimio. Si hay persistencia de la elevación del CA125, nos habla de progresión de la enfermedad, es decir, nunca lo normalizó y al contrario, sigue elevando y elevando el marcador. El CA125 tiene un alto valor predictivo positivo, mayor del 95%, un valor predictivo negativo, pues más bajo del 50 al 60. ¿Qué nos traduce esto? ¿O en qué se traduce? Nos proporciona información si está elevado, pero obviamente en niveles normales no nos excluyen que no haya recurrencia, tanto por lo que les acabo de explicar, como simplemente por saber que no todas las pacientes que tienen cáncer de ovario van a elevar marcador. Entonces, igual que en el CACU, hay indicaciones específicas de acuerdo al escenario que estemos valorando para el PET en el cáncer de ovario. En el diagnóstico, está limitado el rol que tiene el PET para poder diferenciar tumores con origen borderline, especialmente aquellos que tienen composición quística. Puede dar falsos positivos, como los vimos, ya sea por enfermedad inflamatoria pélvica o por el ciclo ovulatorio o ovárico en que se encuentra la paciente. Y puede dar también falsos negativos, sobre todo cuando la enfermedad es de pequeño volumen. Nos sirve en el estadiaje y para la evaluación del tratamiento. Es igual, casi igual que el TAC para la estadificación. No lo es para la T, como lo vimos en el CACU, no lo va a ser para la T, pero sí para la N y la M. Y hay que tener mucho en consideración, y se lo voy a repetir durante toda la plática que resta, que su utilidad para poder detectar el involucramiento peritoneal difuso o miliar es una de sus debilidades, así como para la enfermedad de pequeño volumen. Nos sirve para el reestadiaje y para valorar la supervivencia después del tratamiento. Es muy útil también, igual que en el CACU, para detectar enfermedad recurrente. Para la evaluación de las respuestas del tratamiento, es un predictor de respuesta al tratamiento antes y durante la quimio. Ahorita vamos a ver algunos artículos donde se valoró esto. Nos sirve para monitorizar la respuesta al tratamiento después de que la paciente ya terminó el tratamiento de quimioterapia. Y como pronóstico, igual que lo vimos, elevaciones del submax del tumor primario es un predictor de pobre respuesta al tratamiento, un valor de submax alto. De manera cuantitativa, si tuviéramos nosotros medir el volumen del tamaño del tumor metabólico, policidecional total, nos habla, pretratamiento nos habla de una disminución de la progresión libre de enfermedad. Ahorita vamos a ver estos puntos muy específicos. Básicamente, la utilidad del cáncer en el cáncer de ovario es detectar la recurrencia en aquellas pacientes que eleven marcador sérico del CA125 y cuyos hallazgos en otras modalidades de imagen seccional, llámese TAC o resonancia, no fueron concluyentes. Nos sirve entonces para la detección de metástasis, tiene un valor, una sensibilidad del 73 y una especificidad hasta del 91%. Para la detección de enfermedad recurrente, este es muy útil, con una sensibilidad del 80 al 100 y una especificidad del 42 y al 100%. Y inclusive, si nosotros juntamos el PET-CT en conjunto con el marcador tumoral, la sensibilidad para detectar recurrencia aumenta hasta el 94 al 98%. Bueno, dentro de estadificación vamos a iniciar con la N, porque ya sabemos que para el T no es útil el PET. Entonces, para la N, el TAC va a jugar un rol más importante para poder dar correcta caracterización de la T. Para la extensión del tumor, pues disponemos de la TAC o la resonancia. El problema de la TAC y la resonancia, como se los comenté, es que para detectar adenopatía reactiva o cambios fibróticos, pues es difícil para ellos distinguir entre estos. Se dice, o está escrito en la literatura, que cuando se realiza el diagnóstico en estadios tempranos, hasta el 10 al 20% van a tener enfermedad ganglionar. Y si es estadios avanzados, se puede manifestar hasta el 40 al 70%. ¿Cuáles son los grupos ganglionares donde vamos a ir buscando? Igual, se da por un patrón predecible de diseminación, desde lo cefálico, desde lo caudal a lo cefálico, es decir, pélvicos, retroperitoneales, diafragmáticos, supraclaviculares, mediastinales superiores, los podemos encontrar en cadena mamaria interna y pleurales. Aquí estamos ante 3 imágenes. Es una paciente que estaba en estadio 13, donde podemos ver
un ganglio linfático. Este ganglio linfático, pues en el estudio, en el reporte, medía menos de 4 milímetros, lo pueden ver aquí, paraórtico, que en el estudio de PET y en la fusión vemos que tiene aumento en la actividad glucolítica, que aunque es un ganglio linfático cuyo tamaño es normal, tiene hipermetabolismo. Entonces, esa es la utilidad que tiene el PET. Puede detectar un ganglio linfático de tamaño normal que tiene un aumento en su actividad glucolítica que se traduce en una infiltración tumoral. Es una de las ventajas que tiene el PET para la metástasis ganglionar. Aquí tenemos 3 diferentes imágenes de la afección que tiene ganglionar. Vemos involucramiento mediastinal, bueno, en la región supraclavicular izquierda vemos una adenopatía que en el TAC pues es evidente, la verdad es que comprime el lóbulo tiroideo izquierdo, es una lesión de gran tamaño, que en el estudio del PET tiene aumento en la actividad glucolítica, en la fusión también lo vemos con este aumento en la captación del radiotrazador. Vemos en las segundas imágenes, vemos igual múltiples ganglios linfáticos mesentéricos, paraórtico, interaortocava, retrocabal, que también en el PET y en la fusión podemos ver que tiene aumento en la actividad glucolítica. De hecho, vemos una imagen que se encuentra en la fosa patorrenal que invagina o como que indenta el parénquima hepático, y esto se dio como un implante que también tiene actividad glucolítica. Inclusive, esta enfermedad la podemos ver en cadena ganglionar de mamaria interna, donde vemos esta adenopatía en la cadena mamaria interna del lado derecho que tiene en la imagen del PET captación del radiotrazador. Y junto a esta paciente, digo, si lo ven aquí, tiene un escaso derrame pleural, que si bien ese derrame pleural no mostró o se mostró sin metabolismo, se considera un hallazgo inespecífico y hay que darle seguimiento a los pacientes porque pues sabemos que parte de la diseminación por orden natural puede llegar a manifestarse de manera pulmonar como derrame pleural. En cuanto a la M, hay 2 maneras en que se puede presentar el cáncer de ovario, ya sea por implantes o ya sea por carcinomatosis peritoneal. Por implantes, sabemos nosotros que en el estudio de tomografía los vemos como masa de tejidos blandos, que, bueno, este es un paciente y este es otro paciente, una masa de tejidos blandos con hipermetabolismo, en este caso en la fosa hepatorrenal. Esto se dio como un implante. O se puede presentar también como engrosamiento nodular irregular del peritoneo con hipermetabolismo. Eso es lo que se define como una carcinomatosis peritoneal. Nada más que, como les he mencionado, las limitantes que tiene el PET es para 2 cosas, tanto para el involucramiento peritoneal difuso o miliar, como para la enfermedad de pequeño volumen. ¿Qué es pequeño volumen? Generalmente lesiones que midan menos de 5 a 7 milímetros. Pueden no captar o no tener aumento del metabolismo, pero no significa que no sea un tumor, una metástasis del tumor, o que no sea recurrencia, que ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Por qué se produce pues lo de la carcinomatosis, la citis? Ya sabemos que es un bloqueo del drenaje linfático que se produce y que condiciona la citis. Este engrosamiento, por ejemplo, digo, a lo mejor aquí no es tan evidente, pero son más evidentes por tomografía y nos muestran una particularidad que en el PET no se ve. Por ejemplo, aquí pudimos ver la carcinomatosis y el implante, pero en esta paciente es otro caso. Esta específicamente era una paciente que tenía un adenocarcinoma que era de origen mucinoso. Vemos nosotros que si tú ves esta imagen de TAC que está indentando esta acumulación de líquido, el parénquima hepático se ve irregular. Si lo vemos, damos como carcinomatosis. Cuando lo valoramos por PET y en fusión, vemos que no tiene aumento en la actividad glucolítica. Este es uno de los problemas que tenemos nosotros con el PET, porque sí es una carcinomatosis peritoneal, fue hipometabólico, pero fue por el origen que tenía el cáncer de ovario. En este tipo venía de mucinoso. Los mucinosos generalmente la captación o casi es muy bajo o no puede captarlo. Pero esta paciente tenía elevación del CA125, ya tenía antecedente de cáncer de ovario, fue tratada con histerectomía, se le dio menectomía, se le dio resección ganglionar y al final sí terminó siendo carcinomatosis peritoneal. Este es otro ejemplo donde podemos ver la invasión peritoneal, el engrosamiento difuso de la pleura con calcificaciones, engrosamiento difuso de la pleura y del peritoneo con calcificaciones. Aunado vemos una masa de tejidos blandos en la fosa hepatorrenal que fueron consistentes con carcinomatosis, con implante, y vemos inclusive este nódulo en la pared torácica del lado derecho que también tiene captación y que da un implante.
En la siguiente imagen vemos el típico que nosotros veríamos en el TAC como el Omentan Key, que es el involucramiento del peritoneo, que además tiene actividad glucolítica. Esto también era invasión peritoneal. Y esto es muy raro que se presente, pero les puse el ejemplo. Es un nódulo de tejidos blandos que está adyacente a la cicatriz umbilical, que si lo valoramos en el PET y en la fusión, tiene incremento en la actividad glucolítica. Esto es un nódulo peritoneal que se llama el nódulo de la hermana María José, que nos habla o se presenta cuando hay un bloqueo, un flujo linfático retrógrado desde el peritoneo o por diseminación venosa. Es otra de las manifestaciones como podemos encontrarlo. A distancia, ya vimos la N, el involucramiento ganglionar, la metástasis, invasión peritoneal, pero también se puede manifestar en pulmón. Por ejemplo, esta masa lobulada en el lóbulo superior del lado derecho, que tiene aumento en la actividad glucolítica y vemos un centro que no capta, aquí no se ve que sea hipodenso, pero no capta. Esta fue una metástasis de un CA de ovario con componente necrótico. En esta otra imagen que estamos viendo acá abajo se ven múltiples lesiones hipodensas mal definidas que identan el parénquima hepático y muestran aumento en la actividad glucolítica que se dio como enfermedad a distancia en el hígado. Y aparte, si ustedes ven a detalle, aquí en el TAC se puede ver este engrosamiento irregular en la superficie de la víscera, la cual no captó, no tuvo metabolismo, pero sí fue consistente con carcinomatosis peritoneal. La recurrencia, entonces ya vimos el TNM, el estadiaje. La recurrencia del cáncer de ovario también se puede, y el principal lugar donde recurre va a ser en los ganglios linfáticos. Dentro de los ganglios linfáticos, los retroperitoneales son los más frecuentes. Generalmente las pacientes, después de 2 años de tener cáncer de ovario, el riesgo de recurrencia para aquellas pacientes que se encuentran en estadio 3 es del 75 al 80% y siendo del 90 hasta el 95% en aquellas pacientes que se encuentran en estadio 4. Lo principal, obviamente, que utilizamos para valorar a las pacientes y con las que les damos el seguimiento, como se los mencioné, es estar determinando el marcador tumoral de CA125. Pero el marcador, y que lo encontramos elevado en otras patologías, aunado en que no nada más todas las pacientes con CA de ovario van a elevarlo, otra de sus limitantes es, está elevado, ok, nos proporciona información que puede haber recurrencia, pero no nos habla de dónde está el sitio de recurrencia ni tampoco la extensión del mismo. Entonces, las limitantes que tiene también el marcador. Puede observarse la recurrencia tanto en ganglios linfáticos, ya como les mencioné, generalmente paraórticos, y también se puede manifestar en órganos a distancia, hígado, vaso, pulmón, pleura y hueso. Aquí lo que les quise poner es una tabla para la comparativa de todos los modelos de estudio de imagen que tenemos y del marcador tumoral para la detección de recurrencia del CA de ovario. Vemos que la sensibilidad del PET para la detección de recurrencia ovario es hasta el 91%, pues manda en todos los demás estudios de imagen y aparte del marcador tumoral. El área bajo la curva, bueno, esto nada más de manera específica, queremos una prueba de rendimiento diagnóstica que tenga un área bajo la curva que dé a 1, porque nos dice que una prueba que es exacta, básicamente es aquella prueba que tenga un valor de 1, es decir, que sea superior y hacia la izquierda. Entre más cerca de la 1 quiere decir que el rendimiento diagnóstico de la prueba para la utilidad que lo estamos utilizando, pues es alto, ¿verdad? Vemos que de estas, la que más se acerca, pues es el PET-CT. Nos sirve, y al igual que hemos estado viendo en otra patología, para aquella paciente que se encuentra asintomática, pero tiene elevación del marcador tumoral y cuyos hallazgos por otra modalidad de estudio seccional no fueron específicos. Estos son ejemplos de dos pacientes diferentes. Es una paciente de 68 años que tiene elevación del CA125. Se trató en su momento con histerectomía, salpingoverectomía y quimioterapia. Vemos aquí el clip quirúrgico. Se encontraba o se estadificó de manera inicial como un 3C. Esta paciente vemos adenopatía en ambas cadenas ilíacas externas. Asimismo, adyacente al clip, que no se ve por el estudio de tomografía, podemos ver un foco hipermetabólico que está anterior al mismo. En esta paciente, ya sea por el tamaño de la lesión, pasó desapercibido al TAC, básicamente también por el artefacto que puede a lo mejor generar el material quirúrgico, por el endurecimiento del haz del rayo X, pero vemos que muestran actividad glucolítica aumentada. En este paciente se dio como recurrencia ganglionar y en el sitio quirúrgico.
Esta otra paciente es una paciente de 59 años que tiene elevación también del CA-125. En su momento se dio quimio solamente como tratamiento. Y vemos múltiple adenopatía paraórtica, interaortocava y retrocabal. Inclusive la retrocabal se ve hipodensa, que también se manifiesta en el estudio de PET y en la fusión, porque el contenido necrótico, pues generalmente no tiene aumento en la actividad glucolítica. Esta se estadificó al inicio como un 4 y pues son pacientes que se les recibió ya sea cirugía o terapia adyuvante y tuvieron recurrencia del cáncer. Son las diferentes modalidades en que se presenta. Como les dije, la adenopatía ganglionar es de las principales manifestaciones de la recurrencia tumoral del cáncer de ovario. ¿Cómo valoramos la respuesta al tratamiento? Uno también de los pilares más fuertes que tiene el PET para el cáncer de ovario. Este es un estudio. Sabemos que el gol estándar para el seguimiento de la paciente con cáncer de ovario va a ser el estudio seccional de TACO junto con la determinación de la valoración del CA-125. Igual que como lo hemos visto a lo largo de la clase, la disyuntiva es que no puedo determinar entre una adenopatía que sea inflamatoria y un cambio quirúrgico de darlo como una recidiva o una recurrencia tumoral. Es ahí donde entra la utilidad del PET. Este es un estudio que hizo un Martoni, un doctor médico, donde se reclutó a 42 pacientes que tenían CA de ovario en estadio avanzado, se les dio quimio neoadyuvante y se le determinó 3 niveles de Submax. El Submax basal sin tratamiento, después de 3 ciclos y después de 6 ciclos. Lo que se buscó, el objetivo era ver si se podía determinar cuáles pacientes o predecir qué pacientes iban a responder o no al tratamiento neoadyuvante con quimio. En estos pacientes, aquellos pacientes en las que se normalizó el valor del Submax después de 3 ciclos, se vio que tenían una alta probabilidad de tener respuesta patológica completa al concluir los 6 ciclos. Entonces aquí se le determinó un valor del Submax basal, se le empezó quimioterapia y a los 3 ciclos, aquellos pacientes que básicamente normalizaron ese valor del Submax al concluir el esquema de tratamiento, que eran 6 ciclos, básicamente tuvieron una respuesta completa patológica. Es otro estudio, de abril. Se reclutaron 33 pacientes con enfermedad avanzada. A los pacientes se les dio quimio adyuvante, pero ellos versus el otro estudio lo quisieron hacer aún más temprano. Es decir, determinamos el valor del Submax de manera inicial. Primer ciclo de quimio y después 3 ciclos de quimio. En estos pacientes el resultado fue que aquellas que tenían, se clasificó igual en pacientes que fueran respondedores y no respondedores. Cuando se le vio una disminución de hasta el 20% después de la primera quimio, los respondedores son los que estamos acá, y después del tercer quimio, una disminución de hasta el 55% del Submax, se vio que en las gráficas de Kaplan-Meier la tasa de supervivencia de los pacientes que respondían era mayor que la que no respondía. Entonces, básicamente ellos dijeron, ¿sabes qué? El resultado al tratamiento lo podemos ver desde etapas tempranas. Desde el primer ciclo de quimio yo puedo ver que mi paciente disminuye el Submax del 20% y concluimos los 3 ciclos y vemos que me disminuye el 55% y la tasa de supervivencia global se prolonga versus aquellos pacientes que no tuvieron la respuesta al mismo. Entonces, básicamente nos sirve para valorar respuesta tumoral y también versus la limitante que tiene el CA-125 nos sirve para saber dónde está el sitio de recurrencia residual o de tumor residual o de recurrencia tumoral. Estos son ejemplos para valorar la respuesta al tratamiento. Tenemos una paciente que fue clasificada al inicio como un 3C, cuyo estudio de PET se vio que tenía adyacente a donde estaba el clip quirúrgico una lesión de tejidos blandos. Se le hizo la determinación del Submax en el PET y se dio un Submax de 5. Después esta paciente se metió a quimio como tratamiento y vemos que la lesión, que de hecho el punto de referencia que se puede utilizar es el clip quirúrgico, aumentó de tamaño y no solamente aumentó de tamaño, el valor de Submax cuantitativo fue mayor del 10%, después de 5 ciclos de 5 meses en tratamiento con quimio. A los 10 meses esa lesión aumentó aún más de tamaño, persistió el incremento de la actividad glucolítica e inclusive de manera cuantitativa. Esto y persistía obviamente con el valor de... Y esta paciente específicamente tenía valores de CA-125 normales. Esta se clasificó como una no respuesta a quimioterapia, es decir, la paciente, su tumor tiene una resistencia al tratamiento. Era un adenocarcinoma papilar seroso. Esta otra paciente
vemos la diferencia versus el otro, que en el estadio o en el estudio de PET inicial identificamos un ganglio linfático paraórtico, pues de tamaño considerable y tenía aumento en la actividad glucolítica. Posteriormente, esta paciente se sometió a quimioterapia. Durante 7 meses después le hacemos el PET y en el estudio de seguimiento vemos que no solamente el ganglio linfático de medir 15 milímetros aquí pasó a medir 9 milímetros, sino simplemente también tuvo disminución en la actividad glucolítica. Esto habla como una respuesta favorable al tratamiento. Parte de los errores en la interpretación del PET, tanto son propios del paciente como por la biodisponibilidad normal del radiotrazador. Se puede presentar debido a la peristalsis, a la retención urinaria que tiene el paciente, a la formación de placas ateroscleróticas, que tenga el paciente una vejiga llena al momento del estudio, o enfermedades particulares que provocan un cambio inflamatorio, como la diverticulitis. Estos son los falsos positivos que se pueden dar. Por eso es muy importante siempre saber todo el contexto clínico del paciente. Y de los falsos negativos que se pueden presentar, este es uno de los ejemplos que les puse. Ya saben, el PET tiene la limitante que para tener la captación del radiotrazador, si la lesión es de origen mucinoso, tiene componente necrótico, no tiene esa captación del mismo y por eso pueden pasar desapercibido, como fue en este caso. Es una paciente que tenía una masa pélvica quística, de componente quístico, que estaba comprimiendo la vejiga, que es lo que ven aquí también como momento de la captación. Este paciente tenía CA 125 elevado, y estas imágenes hipodensas centrales serían sugestivas como necrosis. Ven que el componente de tejidos blandos que tiene la lesión sí tuvo captación o aumento en la actividad glucolítica del mismo. Esto pudo pasarse o se pasó como un falso negativo, que sí tenía la paciente un cáncer de ovario, pero era un cáncer que la neoplasia era de origen mucinoso. Como pueden ver, o sea, inclusive aunque la lesión nos está diciendo pues que sí tiene cáncer la paciente, no tiene esa captación del radiotrazador como esperaríamos ver. ¿Por qué? Porque el origen es mucinoso, por lo tanto es de baja celularidad. Entonces, el PET en el cáncer de ovario, las limitaciones que tiene es para la detección en la enfermedad de pequeño volumen es de 5 a 7 milímetros, para el involucramiento peritoneal difuso o miliar. Cuando la paciente es sometida a tratamiento quirúrgico, hay que tener muy en cuenta esto porque podemos ver asimetría en la captación del radiotrazador y podemos confundirlo dado como un mímic de malignidad. Y generalmente por los cambios anatómicos quirúrgicos, posterior a una cirugía, la realización del PET en teoría se podría recomendar después de 6 meses o que pase un periodo más de tiempo después de la cirugía. A manera de conclusiones, tenemos que el PET en el cáncer cervicuterino es útil para detectar la recurrencia y la respuesta a tratamiento. Su uso es limitado en la enfermedad de pequeño volumen y en aquellas lesiones que sean de origen mucinoso. El PET en el cáncer de ovario es útil en aquellas pacientes con elevación del CA 125, cuyos hallazgos en imagen seccional, llámese TAC o resonancia, fueron indeterminados o negativos. Su uso es limitado en lesiones de pequeño volumen y cuando haya involucramiento peritoneal miliar o difuso, la carcinomatosis que les estoy mencionando. En ambos escenarios, tanto en el cáncer cervicuterino como en el ovario, su uso es aditivo a las diferentes modalidades de estudio de imagen con que contamos. Conocer la naturaleza de la enfermedad, tanto las vías de diseminación como los sitios en los que se puede presentar la recurrencia tumoral, así como los pitfalls o los errores de diagnóstico que se pueden al estar interpretando el estudio, aumentan la precisión de la interpretación y ayudan en la toma de decisiones para implementar un mejor tratamiento o el tratamiento más óptimo para nuestra paciente. De mi parte, eso es todo. No sé si haya comentarios o alguien tenga alguna duda. Bueno, muchas gracias.